cerramos, apenas estamos arrancando este 2026 todavía, ¿no? Apenas 6 de febrero, no ha transcurrido el primer trimestre del año y ya había un cierre de 2025 con unos indicadores que marcaban un inicio difícil, ¿no? Inflación, lo que había que empezar a lidiar con las distancias entre el tipo de cambio que mostraba el Banco Central y lo que había en la calle, en los mercados, con las diferentes variaciones que eso implicaba, y luego de los acontecimientos más políticos y militares que ocurrieron el 3 de enero, también hubo como elementos que se añaden. Y lo que ha sucedido después, reforma de leyes, propuestas, anuncios de posibilidad de inversión, etcétera. ¿Cómo poner la mesa, cómo servir la mesa hoy 6 de febrero para poder revisar el contexto económico del país? ¿Qué elementos tendríamos que poner ahí? Bueno, digamos, con relación al panorama de afuera hacia Venezuela y su implicancia en lo económico, ha habido un cambio, ¿verdad? Un cambio bastante significativo. La cuestión es que los fundamentos locales para iniciar un cambio todavía están. Eso sí no ha cambiado mucho. Por lo tanto, hay que ser muy prudente, digamos, a la hora de que el gobierno tome decisiones. ¿Por qué? Porque las políticas que se sigan adoptando son políticas de demanda. Hay mucho reclamo últimamente de aumento de salario, etcétera, y resulta ser que eso es una de las cosas que no se puede hacer así de inmediato. O sea, los fundamentos económicos internos del país se mantienen, ¿verdad? Lo que ha cambiado es el escenario que puede ser favorable o podría ser favorable para el país para generar lo que esta nación requiere con urgencia, que es liquidez, concretamente ingresos petroleros, ¿verdad? A restablecerse eso en cierta medida, quizás se vea una mejora económica, posiblemente una pequeña estabilización del dólar, una pequeña estabilización de los precios, pero hay que ser muy prudente, ¿verdad? Yo ahí me sitúo un poco en el lado, digamos, escéptico. ¿Por qué? Porque hasta no ver cosas concretas, ¿verdad? Han surgido cosas concretas, la ley de hidrocarburos, por ejemplo, pero eso no me tiene que convencer a mí y al público, tiene que convencer a los inversionistas. Y ellos tienen una visión del país que es bastante clara. Ellos tienen una gran experiencia, conocen este país y muchas de las cosas que se han anunciado, por ejemplo, invertir 100.000 millones de dólares para lograr los niveles de producción dentro de 10 años. 10 años son bastantes años, eso es largo plazo. Están dubitativos, muchos de ellos. Ellos quieren que internamente hayan más cambios. El problema aquí es que con nuestra cultura política, no sé si eso sería tolerable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tocando mucho, diría yo, tabúes políticos que ponen, o sea, van a crear tensión, no a la inversión extranjera, sino a quienes van a tener que tomar decisiones. Para mí, muchos están tomando decisiones contra natura. Como por ejemplo. O sea, la ley de hidrocarburos es algo así como un pequeño comienzo, pero no ha tocado el fondo de la ley, que es una cuestión que se viene cocinando de los años 30 del siglo XX. O sea, el Estado venezolano, el Estado, no la nación, sea el propietario. Aquí hay que hacer una aclaratoria, digamos, en el sentido de que eso que llaman nacionalización, eso no es nacionalización, fue estatización. Y ahí hay un punto bastante polémico, sobre todo aquí internamente en el país. ¿Qué hacer si nosotros necesitamos inversión, necesitamos generar exportación, o sea, divisa, ¿verdad? Nadie va a venir cuando hay un padrón que es el que dice esto es lo que debe producirse, esto no debe producirse. O sea, una serie de condiciones, impuestos, ¿verdad? Eso hay que revisarlo otra vez, de tal manera que motive, porque la motivación cambia desde algunos años para acá en el sentido de que necesitan pruebas fehacientes. O sea, el inversionista lo que quiere son pruebas claras, no quiere promesas, ¿verdad? Y eso no solamente va para el sector petrolero, va para todos los sectores, sobre todo el manufacturero, que Venezuela tiene que reconstruir en un porcentaje bastante significativo su aparato productivo, ¿verdad? Tanto agrícola como industrial, sobre todo el industrial,
que en Venezuela es un porcentaje bastante pequeño para lo que este país necesita, ¿verdad? Entonces, no hay liquidez interna. PDVSA no tiene liquidez, tiene muy poca liquidez para sus operaciones mínimas, pero no para crecer. Lo mismo con las grandes empresas, son muchos años de parálisis económica, no parálisis, sino de crecimiento muy exiguo, ¿verdad? Eso no ha generado el suficiente ahorro interno como para reinvertirlo y ampliar las capacidades instaladas, sino que todo ha venido del gasto público. Ese esquema, ¿verdad? Esa estructura, eso es lo que tiene que cambiar, y eso no cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, se necesita decisiones tajantes, decisiones, digamos, históricas, diría yo, ¿verdad? Para empezar a revertir ese esquema de cosas, ¿verdad? Desligar un poco la economía venezolana de la dependencia, no solo del petróleo, del Estado, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso largo, ¿verdad? Yo auguro digamos que el liderazgo político aquí por fin entienda cuál es el verdadero problema, ¿verdad? Porque estos fenómenos han surgido no desde los últimos 20 años, esto tiene más de 60 años, ¿verdad? Entonces, esa cultura económica o esa cultura política económica es lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Para convencer primero que a nadie al venezolano que invierte en su país. No hay que olvidar que en estos últimos años ha habido un colosal trasvase de ahorro, ¿verdad? De pocas personas a grupitos, ¿verdad? No voy a entrar aquí en detalles y nombres propios, qué sé yo. Ese trasvase ha sido tan colosal que es el ahorro que ha evitado que el país crezca, ¿verdad? Y la única manera que eso se reconstruya es que muchas personas, muchas empresas estén en propiedad de ese ahorro, ¿verdad? Y no concentrado en pocas manos, ya sean privadas o públicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empresas solo públicas, mire, si usted lo vota, no consigue empleo. Si lo votan en un sector privado, ahí hay otra empresa donde consigue empleo. O sea, hay que diversificar las fuentes de ingresos económicos, porque eso va a ser en el fondo la garantía del empleo. Decía usted, profesor, que hace falta ir al fondo de lo que de alguna manera es lo que ha marcado y lo que ha dictado las medidas macroeconómicas que se han implementado en el país, la política económica en nuestro país. ¿Dónde está ese fondo? Es decir, ¿qué es eso que hay que cambiar definitivamente para poder hablar de crecimiento más allá de la recuperación? Porque en el estado que hemos estado, valga la redundancia, en algún momento pequeños avances nos hacen sentir que la cosa se recupera, que la cosa va bien, pero hay que ver en dónde estamos, con respecto a qué mejoramos, cómo nos comparamos con otros, cuáles son los parámetros de referencia para decir, bueno, en comparación con qué estamos bien o no estamos bien. Ya, bueno, una cosa es el discurso de la recuperación, que ahí entra cualquier cosa que sea vista o creída como positiva, y otra cosa son los hechos que hay que abordar, ¿verdad? Por ejemplo, este país tiene un déficit fiscal colosal. Ese déficit fiscal en muchas de sus componentes viene de duplicación y triplicación del gasto. Porque, por ejemplo, Venezuela no tiene un solo sistema de salud, ¿verdad? Tenemos ministerio, tenemos barrio adentro, tenemos seguro social. Son 3 sistemas de salud que los 3 tragan presupuesto. Eso hay que hacerlo en uno solo. Ahí está parte de la solución, ¿verdad? Eso es lo que en eso hay que abordar. En el sector de educación, en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Hay universidades autónomas y hay un montón de universidades experimentales que ha creado el Estado venezolano. ¿Por qué? ¿Verdad? Eso es una duplicación, triplicación, cuadruplicación del gasto universitario, cuando con las universidades que tienen más de 100 años funcionando en el país, con eso es suficiente. O sea, el Estado ya con eso no debería darse abasto completo y atender a la población estudiantil, ¿verdad? Digamos, de forma, digamos, clara, conveniente, ¿verdad? Y no crear universidades nuevas, experimentales, ¿verdad? Porque parten de la idea de que la autonomía universitaria hace a la universidad autónoma como una especie de rebelde respecto al Ejecutivo Nacional. Esa idea tiene que acabarse,
¿verdad? El Estado tiene que tener sus universidades, si quiere tenerlas, ¿verdad? Pero no en esa cantidad colosal, y le deja al sector privado el resto de, digamos, la educación. Y el sector público para que atienda a la población que no tiene recursos, pero que tiene gran talento, y eso hay que explotarlo también, ¿verdad? O sea, hay que promoverlo. Entonces, esas duplicaciones y triplicaciones de gasto, ¿verdad? Es lo que está creando un déficit tan grande que es, digamos, casi inmanejable, ¿verdad? Esa sería la parte fácil. La parte difícil es que hay muchos trasvases de fondos, muchos subsidios parte del Estado para que el país funcione. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población no tiene los ingresos, y aquí está el punto delicado, ¿verdad? Por ejemplo, hay fallas, no todos nos quejamos del servicio eléctrico, ¿verdad? Pero pocos se dan cuenta que el servicio eléctrico en su gran mayoría es subvencionado, ¿verdad? La pregunta es el monto de esa subvención, y si uno se va a dar cuenta que es una cantidad inmensa, ¿verdad? Lo normal sería que nosotros los usuarios pagásemos la factura y así funciona el sistema y tranquilo. Pero después de este deterioro tan grande del ingreso que ha habido en el país, nadie tiene capacidad de pagar. Entonces, la cuestión es o estar a oscuras o tener apagones de 10, 15, 20 horas al día, ¿verdad? O lo cual llevaría a una situación, digamos, de inquietud política, ¿verdad? Y otra es seguir con el sistema, ¿verdad? Aquí el liderazgo lo que tiene es que buscar una solución a eso, una solución pragmática, práctica, ¿verdad? O sea, no es fundir el servicio subvencionando todo, sino que la parte de la población pague. Eso va a poner bravo a mucha gente, ¿verdad? A empresarios, a personas naturales, pero eso es uno de los puntos difíciles. Lo mismo con el agua. Valga decir con los servicios públicos domiciliarios. Con el agua, que además prácticamente se paga, porque al final terminan yendo al camión cisterna. Si en vez de pagarle al camión cisterna todas las semanas se le paga al instituto, a la empresa, al organismo que se cree para la administración del servicio. Servicios domiciliarios con una estructura rígida, ¿verdad? O sea, usted no puede cambiar el acueducto de la ciudad así ni siquiera en 50 años. ¿Por qué? Porque eso ha venido a lo largo de la historia, ¿verdad? Eso es lo que evita a veces que la distribución sea tan mala, ¿verdad? Es la estructura que tenemos, y reformar eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? Entonces las salidas que se han dado han sido salidas, digamos así como querer esa fase del problema y dejárselo a otro, ¿verdad? Eso es muy típico aquí en este medio. Entonces ese es otro de los problemas que hay que abordar, ¿verdad? Otra cosa es que el Estado tiene muchas empresas y muchas instituciones que no debería tener. Por ejemplo. Mire, tenemos un sistema comunicacional, ¿verdad? Que es inmenso. ¿Para qué? Bueno, no es un servicio público, ¿verdad? Si usted va a establecer televisoras o radios del Estado, eso tiene que ser servicio público, no dirigidas a un fin político, ¿verdad? Y no deben ser en tan grande cantidad. ¿Por qué? Porque eso representa mucho gasto. Entonces eso habría que aplicar, digamos, el ajuste. O sea, hay muchos sectores... Es decir, habría que reducir el tamaño del Estado. Sí. Eso es uno de los puntos fuertes. Sí. ¿Por qué? Porque el déficit es grande. Entonces una de las formas es, ya que no hay ingresos, ¿verdad? Porque los ingresos fiscales son pocos. O sea, la persona natural en Venezuela paga poco, porque es pequeño, ¿verdad? Quien pagaba la factura básicamente era el sector petrolero y cierta industria de gran volumen, ¿verdad? Si eso es pequeño y el gasto es grande, entonces hay que hacer el ajuste por el gasto. Hay que también subir impuestos, pero subir impuestos, eso es contraproducente a la hora de querer invertir. Entonces, fíjense todas las... De hecho, una de las quejas comunes de los empresarios y comerciantes, la carga impositiva. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen años que no se han expandido. Les ha costado muchísimo exportar, que eso fuera, digamos, una buena base para tener ingresos. Entonces ahora tendrían que soportar aumento de ingresos. Entonces lo más fácil es que baje el gasto. Pero baje el gasto va a crear desempleo, ¿verdad? Y el trasvase o la recuperación de ese desempleo en empleo hay que esperar que la economía los absorba con creación de nuevas empresas, ¿verdad? Entonces
Ahí están las cuestiones de fondo, ¿verdad? Esas cuestiones de fondo son todas polémicas, ¿verdad? Nos queda poco tiempo, profesor, pero no quiero dejar de consultar alrededor de todo lo que viene pasando, cómo funciona el imaginario colectivo en Venezuela respecto a nuestra actividad económica. Y todo el mundo pareciese centrar sus esperanzas de mejoría en lo que pueda pasar con la producción petrolera, afianzando un poco esa imagen colectiva de si al petróleo le va bien, a nosotros nos va bien. Y pareciese eso una mentalidad de subsidio eterno para los ciudadanos. ¿Cómo salir de esa trampa y aprovechar que ya tocamos fondo como para imaginar una economía diferente y poder realmente ir a aquello de diversificación de la producción? ¿Qué haría falta puntualmente empezar a hacer para recalcar cosas que incluso ya ha dicho, para que esa posibilidad sea una concreción en el país que queremos redefinir? Bueno, una de las cosas en la cual eso que llaman oposición, ¿verdad? Ha fallado, quizás la palabra sea un poquito ruda, ¿verdad? Es haber creado ideas y, como usted muy bien dice, un imaginario, ¿verdad? Que se desmarque de eso que usted acaba de escribir muy bien, ¿verdad? Para eso hubo bastantes años para, digamos, cambiar un poco la mentalidad, que no es solamente en Venezuela, todos los países, casi todos los países petroleros piensan de la misma manera sus respectivos pueblos. Piénsese en Arabia Saudita, Irak, Irán, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en Irán, ¿verdad? Esas ideas han sido puestas en circulación por una intelectualidad durante muchos años en este país, ¿verdad? Sobre todo en las escuelas, economía, posgrado, del sector petrolero básicamente, ¿verdad? Donde nosotros somos los dueños de recursos. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando me dicen eso, bueno, yo soy dueño del petróleo, pero ¿dónde está mi acción? Porque con esa acción yo puedo ir a la reunión de asamblea de accionistas y pedirle cuentas a la junta directiva, y eso nunca se ha hecho, ¿verdad? Que el ciudadano sea copartícipe de eso, ¿verdad? Que fondos de pensión, que empresas tengan la posibilidad de no solamente exigir, sino contribuir, ¿verdad? Ese proceso es de largo plazo, lamentablemente va a tener que ser así, y va a ir cambiando en la medida de que la economía petrolera sea sustituida progresivamente. Y esto que estoy diciendo es una perogrullada, ¿verdad? Es una cosa que ya se ha dicho largo, empezando con eso de sembrar el petróleo, ¿verdad? Que parece que lo agarraron textualmente, la metáfora, ¿verdad? No es crear metáforas, sino construir un sistema económico que realmente se diversifique, ¿verdad? Y que progresivamente lo que se exporte o se produzca y se exporte supere al petróleo. El petróleo desde hace bastantes años en este país dejó ser el motor de la economía, ¿verdad? O sea, motor de la economía, ¿qué significa? Que esté más interconectado en operaciones a nivel interno con la economía venezolana. Muchas de las materias primas, sobre todo para hacer la gasolina, eso no se fabricaba aquí. Y estamos hablando de una compañía que tiene 50 años. En 50 años no hicieron investigación y desarrollo para que los componentes de la gasolina, todos, o el 90% se hicieran aquí. Eso llama la atención, ¿verdad? Y eso es conexión con la economía. ¿Conexión con la economía con qué? Con empresas del país, residencias domiciliarias en el país, que PDVSA compre sus insumos, lo aplique en su producción y así usted va construyendo, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, que el sector petrolero no es el motor ese que uno espera que sea, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay industrias conexas con ella que pueden desarrollarse y generar, digamos, con una mayor flexibilidad, cosas que no sean del sector petrolero y que se vendan en el resto del mundo. Eso no se ha explorado, o se ha explorado muy poco, ¿verdad? Lo cierto es que vamos a tener que necesitar la diversificación económica del país por vía de la inversión extranjera directa, ¿verdad? O de venezolanos que tengan muchos recursos en el exterior, conozcan el oficio o el negocio en su respectiva área, se atrevan a invertir, ¿verdad? Y con eso se va construyendo una economía de tercer mundo, ¿verdad? Productora de materias primas, pero diversificada,
Porque el problema de Venezuela ahorita en ese sentido es que Venezuela es un país del tercer mundo que produce un artículo que se vende bien en el resto del mundo, pero no vemos otros, ¿verdad? Mira, bueno, pero se está produciendo café y cacao. Mira, la producción de café en Venezuela es inclusive más pequeña que la de República Dominicana. República Dominicana es más pequeño que el Estado Zulia, ¿verdad? Si hablamos de Honduras, Honduras es uno de los grandes productores mundiales. Y si hablamos de cacao, mire, Ghana produce 3 millones de toneladas de cacao. Venezuela sí, no es un mercado en el que estemos compitiendo. Entonces ahí hay oportunidades, ¿verdad? El país tiene, digamos, la geografía, tiene el clima para producir esas materias primas. Vámonos a una diversificación de producción de materias primas. O sea, no podemos dar el salto a ser industrializados así de la noche a la mañana. Eso es lo que se hizo en la década de los 70 y fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Ahí está Sidor Chatarra, ¿verdad? Por haber pensado así, vamos a desarrollar, vamos a hacer que nuestros empresarios se ocupen en producción de ese tipo de cosas, ganadería, ¿verdad? Cuero, por ejemplo, ¿verdad? Frutas, ¿verdad? Flores inclusive. Venezuela tiene muchas posibilidades para ese tipo de productos, porque Ecuador es una potencia en producción de flores en un país tan pequeño, o de camarones. El Zulia se desarrolla mucho en camarones, pero hay que ir a Ecuador para no caerse para atrás de la producción que hay allá. Todo eso se puede hacer aquí, ¿verdad? Estamos hablando de materias primas, ¿verdad? No, yo no vengo aquí, digamos, a promocionar que seamos productores de materias primas, pero es que el desarrollo, el crecimiento económico va por etapas y nosotros no hemos quemado esas etapas, ¿verdad? Nosotros tenemos que quemar la etapa de diversificar la oferta de bienes primarios. Eso va a traer bastante flujo de capital, de inversiones y de ingresos al país. Y después pensar, o al mismo tiempo pensar, mientras se produce esto, pensar en ir a la manufactura, ¿verdad? La producción primaria también necesita manufactura. Eso pudiese crear un sistema económico que apoye a la producción de los bienes primarios, pero con insumos y máquinas hechas en el país, ¿verdad?